Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poquito alejado de las redes. Ustedes saben que he estado en el proceso de mudanza de Miami aquí a Madrid. Además he tenido una afección en un brazo, una tendinitis que me mantiene con este brazo totalmente limitado y eso por supuesto requiere reposo y demás. Pero bueno, qué bueno que puedo contactar con ustedes, qué bueno que podemos mantener siempre este contacto. A esta hora con Almora regresa muy pronto con una nueva presentación, con nuevos temas directamente ya desde Madrid. Uno de los temas que yo me veo en la obligación de reflexionar con ustedes es la medida anunciada en las últimas horas por parte del gobierno cubano en torno a la rebaja en el precio y la vigencia de los pasaportes. Les confieso que para mí no es nada nuevo. Yo sabía que venía un tipo de regulación nueva en esta materia. Primeramente porque lo han estado pidiendo cubanoamericanos que tienen cercanía con el gobierno cubano, ya sea a nivel político o a nivel de negocios o empresarial. No es nada nuevo. Yo tenía la percepción de que el gobierno cubano iba a eliminar la cuestión del pasaporte necesario para los que tuvieran una segunda nacionalidad, pero realmente la Constitución cubana no lo permite. Ahora bien, independientemente, y eso lo vamos a analizar después, independientemente que no estemos de acuerdo con el tipo de política y sistema administrativo del gobierno de Cuba, yo aplaudo, y sé que es muy controversial, la decisión del gobierno cubano con respecto a esta medida. Indiscutiblemente que esto responde a presiones económicas, también lo sabemos. Vamos a analizarlas más adelante. Pero el hecho que un pasaporte que costaba más de $450, que había que pagar una renovación cada 2 años, que duraba 6 años y ahora dura 10. Ahora cuesta $180. No hay que hacer prórrogas y dura 10 años. Yo aplaudo esa decisión. Aplaudo esa decisión dentro del marco de mis diferencias con el gobierno o la dictadura cubana. Pero en un marco de respeto a esas familias divididas por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, en un marco de respeto a esos padres que quieren regresar a ver a sus hijos, a esos hijos que quieren regresar a ver a sus padres, a esos cubanos que con todo su derecho tienen la opción de decidir si regresan o no a su patria. Respeto además el derecho de muchos cubanos a no regresar más nunca a Cuba. Eso es su derecho, pero pido respeto para los cubanos que bajo cualquier circunstancia quieren regresar a su país. Me parece que el precio de $180 por el pasaporte durante 10 años, sin prórrogas, es lo que se ha estado pidiendo, es lo que se ha estado demandando de forma humanitaria para el cubano que reside fuera de la isla. Si usted no tiene familiares en Cuba, si usted decide no regresar a Cuba, si usted ha tenido divergencias de carácter político que han ido mucho más allá en acciones para derrocar al gobierno de Cuba, es lógico que usted no quiera regresar o ya usted no le ate ningún nexo familiar a Cuba. Pero hay miles de cubanos que tienen en Cuba familia, que tienen una madre, que tienen un padre, que tienen un hijo, o que simplemente con el libre albedrío de movilidad que tenemos en el mundo libre, quieren regresar a Cuba. No se puede criticar al que regresa a Cuba, porque vivimos en democracia. Yo critico al que regresa a Cuba a prostituir a una jovencita o a un jovencito. Yo critico al que regresa a Cuba a hacer alarde de lo que tiene acá contra los que nada tienen allá. Eso es parte de la miseria humana que critico en Cuba, en República Dominicana, en Indonesia, donde quiera que vaya la gente a prostituir a otros seres humanos con su dinero a base de sus miserias, o simplemente a alardear. Eso es harina de otro costal. Pero yo sí considero muy positivo que el gobierno cubano, con el cual tengo tremendas diferencias,
que creo que tiene que dar pasos mucho más consistentes y abrir esa economía y abrir el margen de opiniones y no penalizar al que piensa diferente. Aplaudo la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y del gobierno cubano en situar en $180 el precio de un pasaporte. Este pasaporte, que sin lugar a dudas no le da acceso al cubano a muchos lugares, eso también es otro tema de discusión. Tampoco el pasaporte haitiano le da a los haitianos acceso a ninguna parte, porque todo el mundo sabe las condiciones de Haití, de Cuba y de otros países tercermundistas, donde tampoco el ciudadano tiene acceso con su pasaporte a un visado donde quiera que sea. Pero que los cubanos que deseen regresar a su país tengan que pagar ahora de 450 solo $180, que ese pasaporte no tenga una prórroga, que ese pasaporte dure 10 años, lo considero positivo. No es un favor que nos está haciendo el gobierno cubano, es una medida que sin lugar a dudas yo creo que va en consonancia con lo que se venía pidiendo hacía mucho tiempo. Veremos si en el futuro hay cambios constitucionales que permitan al cubano, no solamente con un pasaporte de Estados Unidos, porque a veces nos creemos que Estados Unidos es el ombligo del mundo. No, hay pasaportes o hay cubanos con pasaportes europeos, con pasaportes del resto del mundo, porque hay cubanos diseminados por todo el mundo. Ojalá cambios constitucionales futuros permitan a un cubano con pasaporte cubano, español, italiano, de otro país, poder entrar a su país sin el pasaporte cubano. Pero el hecho que ese pasaporte cubano que costaba $450 cueste ahora 180, yo creo que es un paso de avance en el reencuentro de la familia cubana, en las condiciones que sean. La política no puede ser un óbice para que un padre no pueda ver a un hijo, para que un hijo no pueda ver a un padre o una madre. Las divisiones que el gobierno cubano en las primeras décadas de la revolución creó, no podemos secundarlas nosotros desde el exterior. Aquella época en que no podíamos regresar a Cuba, aquella época en que una carta o la abrían o nunca llegaba o demoraba 4 o 5 meses, aquella época en que no había comunicaciones y que había que pedir una llamada telefónica de 3 minutos que te la daban a 15 días. El cubano exiliado, emigrante, como se le quiera llamar hoy, no tiene que sufrir esa realidad. Esa triste realidad que sufrimos nosotros, ellos no la sufren. Y yo aplaudo eso. Yo no quiero que ningún cubano tenga que enterarse a los 4 días de la muerte de su padre como me enteré yo. Porque lo que había era un cable. No había internet, no había comunicaciones, no había nada. Quedan muchas cosas por superar en Cuba. La Cuba que todos queremos, dentro y fuera, todavía está muy lejos de materializarse y dependerá de las autoridades cubanas. Las autoridades cubanas saben perfectamente bien la situación interna que vive nuestro país, saben la responsabilidad que tienen con el cubano, saben que son responsables de toda esta crisis que se ha generado a lo largo de 16 años, de 60 años, 63 años, disculpen. Las autoridades cubanas saben qué pasos tienen que tomar, pero no están dispuestas a tomarlos. No se puede culpar al embargo estadounidense de todo. Hay un problema administrativo, hay un problema político, hay un problema propio del comunismo. El comunismo y el socialismo marxista no genera otra cosa que hambre, miseria y necesidad. Hay un chiste que dice que si los comunistas, los socialistas marxistas, mañana llegan al desierto de Sahara, a los 3 días no hay arena en el desierto de Sahara. Porque eso es lo que genera el comunismo y el socialismo marxista: hambre, miseria, necesidad, éxodo. Pero ese no es el tema que ya todos conocemos. Yo tengo diferencias. Yo no apoyo la política económica, social y administrativa del gobierno de Cuba. Sin embargo, reconozco que esta medida, por necesidad o lo que sea, es positiva.
Es positiva para los que de una manera u otra tienen un ser querido y tienen que regresar a Cuba. El que no quiere a su familia no quiere a su patria. Y respeto además el que decida no regresar a Cuba. Yo respeto ese derecho que tiene usted quizás de no regresar más nunca a Cuba. Pero también pido respeto para los que lo hacen. Dejando a un lado a los alardosos, a los especuladores, porque son la minoría. Hay mucha gente que regresa a Cuba de verdad, a dar un poco de comida, a dar un poco de aliento y a ese reencuentro familiar que nos prohibió a nosotros el gobierno cubano durante muchos años y que no es válido que ahora querramos que lo tengan también los nuevos cubanos que salen al exterior. Son exiliados, son emigrantes, lo que sea. Cada cual tiene su responsabilidad. Reitero, y sé que me gano enemigos con esto, apoyo la medida del gobierno cubano de rebajar a $180. Me parece un precio justo la emisión de un pasaporte por 10 años sin prórrogas. Ojalá también la medida sea no prohibir a cubanos entrar a su país. Hay un grupo de cubanos que no puede entrar a su país, simplemente por expresar puntos de vista diferentes al del gobierno cubano. Hay cubanos que están implicados en acciones violentas contra el gobierno de Cuba. Uno entiende eso. Y esos cubanos no van a regresar a Cuba porque saben que corren un peligro. Pero hay cubanos que quieren regresar a su país al margen de las diferencias políticas y el gobierno cubano lo ha prohibido. Yo lo he sufrido en una ocasión, simplemente por ser periodista. Y no soy de los periodistas radicales. Y en cierta ocasión se me prohibió la entrada. Eso después se subsanó. Ojalá los cubanos tengamos el derecho de regresar todos a nuestra patria. Y entiendo que si hay un cubano que sea, de acuerdo al juicio del gobierno cubano, un peligro para la seguridad nacional, las autoridades sabrán qué hacer. Porque control sí tienen. Quizás las autoridades de nuestro país, quizás las autoridades cubanas no tienen la capacidad de generar progreso, economía, bienestar, pero lo que sí tienen es control. Yo abogo porque cada cubano tenga el derecho a regresar a su país. Era totalmente deleznable el precio que tenía el pasaporte cubano. Pero ¿por qué todo esto? Vamos a la segunda parte. ¿Por qué? Porque solamente por la frontera han entrado 250.000 de cubanos el año pasado a Estados Unidos. 250.000. Ya han entrado más de 16.000 a través del parol. Siguen saliendo cubanos de Cuba y el gobierno cubano muy inteligentemente sabe que estos cubanos van a regresar a Cuba porque dejan un nexo familiar en Cuba. Y lo que ahora pierden con el pasaporte cubano en ganancias, lo están ganando en que saben que ese cubano que antes pagaba $450 por un pasaporte y ahora va a pagar 180, esa diferencia se la va a gastar en Cuba con sus familiares. Esa es la realidad. Esta medida responde a las necesidades económicas cada vez más perentorias que tiene el gobierno cubano en cuanto a la adquisición de divisas, porque no hay divisas en el país. Vuelve nuevamente a estimular los sentimientos del cubano en el exterior para que regrese a su patria ahora a un costo menor. Porque saben que esa diferencia entre lo que antes pagaba un cubano por un pasaporte y lo que paga ahora se la va a gastar allí con sus familiares. Esto responde a una necesidad económica, a un análisis profundo que se ha llevado a cabo desde las más altas esferas del partido y el gobierno de Cuba. No nos engañemos, no caigamos en esa manipulación que a veces ocurre desde Miami. El que quiera ir a Cuba, que vaya. Y el que no vaya. Esa es la libertad, esa es la democracia que queremos para Cuba y que a veces no sabemos defender desde Estados Unidos u otros lugares cuando criticamos que otros hagan lo que nosotros no hacemos o no queremos hacer.
Cada cual hace con su dinero lo que quiere. Eso sí, el cubano que vive de un welfare, el cubano que vive de sellos de alimentos, el cubano que vive con los fondos del gobierno y no de un retiro del Seguro Social en Estados Unidos, ese cubano no debe ir a Cuba ni a ninguna parte porque además legalmente está prohibido. Ahí les dejo el mensaje. Aplaudo la decisión que por supuesto tiene motivaciones económicas. Una vez más, el gobierno cubano se ha dado cuenta que la emigración de 250.000 de cubanos a través de la frontera el pasado año a Estados Unidos y los que van saliendo a través del parol son a la larga potenciales visitantes a la isla para volver a ver a sus familiares. Lo que pierden ahora en ganancia con el pasaporte cubano lo van a recuperar con esos viajes. Solamente les voy a citar una cifra o un pensamiento. En el año 1976, el ex canciller del gobierno cubano, Raúl Roa, cuestionó a Fidel Castro. Era uno de los pocos hombres que podía cuestionar a Fidel Castro. Y Raúl Roa le dijo a Fidel Castro, ¿por qué permitir que venga la comunidad cubana en el exterior? ¿Por qué permitir que vengan los gusanos cuando el diálogo aquel del año 78 fue? Fidel Castro le contestó, son una fuente de ingresos. Y después vino el Mariel, 2 años después. Y una de las cosas que tuvo Fidel Castro muy claras, contrario a lo que pensaba en aquel momento gran parte de la cúpula de gobierno cubano, un Ramiro Valdés Menéndez, un Machado Ventura, que están ahí todavía, un Juan Almeida Bosque, todos ellos pensaban que no se debería permitir el regreso al país de los gusanos convertidos en mariposas. Y Fidel siempre mantuvo la teoría que eran un ingreso económico necesario. Bueno, Cuba no lo acepta ni lo va a aceptar, pero el principal ingreso económico del gobierno cubano no es la exportación de níquel, no es el turismo europeo y canadiense, no es la exportación de la caña de azúcar, que ya ni los centrales funcionan en Cuba. El principal o la principal fuente de ingresos del gobierno cubano es la llamada comunidad cubana en el exterior, con los viajes y las remesas. Hace solo unos años eso ascendía a 6.000 millones de dólares, ya es mucho más. Ahí les dejo la idea, ahí les dejo la reflexión que he querido hacer con ustedes, con la promesa que regresaremos en YouTube a esta hora con Almora en muy pocos días, una vez que yo me sienta recuperado. Desde Madrid los saludo a todos y les deseo que tengan unas muy buenas noches. Gracias.